Hola, buenos días. Mucho gusto. Voy a atreverme a hacer unos comentarios en Petit Comité porque estamos en confianza. Somos muy buenos, nada más nos falta organizarnos. Muy, muy buenos. Cada quien debe hacer un proceso específico de lo que le corresponde para que tengamos mucho más brillo. Yo soy egresado de 2000-2005, del 97 en la CECIT Miguel Otón de Mendizábal, vocacional número 6. Después estuve aquí un tiempo en posgrado, una maestría, un doctorado. Y hoy me dedico a administrar políticas en salud, modelos de atención, primer nivel de atención. Y pues bueno, no soy endocrinólogo, no vamos a hablar de medicamentos, lo podemos hacer si ustedes los gustan. Vamos a hablar de modelos de atención exitosos en cuanto a la diabetes, modelos integrales de atención, que hoy en día la mayoría de los sistemas de salud está migrando por atender de manera estratégica e integral cada una de las enfermedades que realmente están basadas en la promoción y en la educación del paciente. Este modelo de atención integral es un modelo que nace aproximadamente hace 5 años en un centro de salud que probablemente ustedes conocen. Los centros de salud tienen como obligación el estar manejando los programas prioritarios por edad en el primer nivel de atención en cuanto a promoción de la salud, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y referencia oportuna. Hoy, como saben, la diabetes en el país es la primera causa de muerte. Esto derivado de un documento que salió en 2016 y para 2014 ya teníamos como previa emergencia epidemiológica. Para 2016 se formaliza. Aproximadamente este año se cerraron las tasas en 112,000 pacientes muertos al año directamente por la diabetes mal controlada, ¿no? En esta política de salud, el gobierno de la Ciudad de México tuvo la estrategia de hacer un programa piloto en el que en un centro de salud se hiciera un centro de referencia para que el paciente que vive con diabetes tuviera una atención integral. Esta atención integral está basada en el empoderamiento del paciente y en el autocuidado. Cuando ustedes estén leyendo ya la parte de salud pública, hoy la salud pública en el mundo está migrando de nuevo al autocuidado y a la educación del paciente como la parte más musculosa de cualquier tratamiento. Les puedo comentar que cualquier tipo de fármaco, aunado a un modelo de atención educacional, le resta el porcentaje en cuanto al control. ¿Qué quiero decir? Que un paciente que tiene hipertensión o un paciente que vive con diabetes puede tener el mejor medicamento del mundo, la molécula desarrollada más nueva que exista en este momento para el paciente, pero si no tiene un tratamiento integral y un tratamiento educacional, muy seguramente el tratamiento va a fallar, ¿no? Es por eso que hoy en día existen más de 12,000 moléculas desarrolladas para las enfermedades crónico-degenerativas y estas moléculas no han sido como tal la primera línea de ninguna enfermedad, porque la primera línea de todas las enfermedades es la educación, la promoción y el autocuidado. Y estos modelos integrales en salud que hoy en día están dejando muchos mejores resultados que el estar pagando complicaciones de las enfermedades. México se suma a la primera ciudad en el mundo en Ciudades Cambiando la Diabetes, financiada por la Federación Mundial de Diabetes, a su vez una fundación nórdica en donde se trata de mapear al mundo con los países con mayor prevalencia de las enfermedades, específicamente esta vez para diabetes, y pues México se la llevó, ¿no? Junto con la India, junto con China, junto con países que están en desarrollo y en subdesarrollo y que a su vez tienen una población urbana que es flotante, como nuestra capital, en donde aproximadamente más de 12,000 personas diario van y vienen a trabajar, y estas 12,000 personas se suman a la globalización de la salud que tiene la capital y que suma enfermos. Desgraciadamente no suma pacientes sanos, sino suma pacientes enfermos. Y esto lo que da es una saturación de los sistemas de salud que para hoy en día sabemos que para el reporte de la OMS, para el año 2040, ningún sistema de salud va a tener la capacidad de estar costeando las complicaciones de esta enfermedad, sumada a todas las demás enfermedades que hemos conocido hoy que han vuelto, por ejemplo, las que están por la no vacunación, o las que están por obesidad, o las que están por la ingesta de bebidas azucaradas y que, con gas. Esto va a estar sumando a la cartera de todos los países y no va a haber ningún país que tenga la capacidad de estar mitigando las complicaciones y no tratando al paciente antes de que se complique. Y pues bueno, la prevalencia de la ciudad en este momento ya está en 14.1. Quiere decir que
aproximadamente de los 23 millones de pacientes que viven en la ciudad de manera cotidiana, más la población que va y viene a trabajar y a estudiar, pues suma aproximadamente ahí entre 4 y 3.8 millones de pacientes que viven con diabetes solamente en la capital, ¿no? Y estos pacientes tienen que ser atendidos en algún lugar de la ciudad, puesto que casi 12 horas se la pasan viviendo aquí, ¿sí? Esta es la transición epidemiológica, un documento del Instituto Nacional de la Salud Pública, junto con uno de los mejores investigadores que tenemos en el mundo, que es mexicano, el doctor Barquera, junto con otros colaboradores, hace una predicción para 2016 que quedó corta, y que bueno, para 2040 se prevé que se tengan aproximadamente 642 pacientes de diabetes viviendo en el mundo, ¿no? De estos 642 millones de pacientes que viven con diabetes, pues la transición epidemiológica ha sido bastante grande en los últimos 10 años, de un 106 a un 42.9 más por ciento, ¿no? Dando una tasa de 142.9%. Para 2040, les decía, este 75% de la población va a vivir en áreas conurbadas, es decir, en lo que nosotros conocemos la Ciudad de México, Tlalnepantla, Estado de México, todo lo que colinda con las ciudades, esas son áreas conurbadas, ¿no? Quien sea del interior de la República, pues tendrá una fotografía mucho más real de sus ciudades, y el área conurbada serían los cinturones anexos a cada una de las capitales. Siguiendo esta transición epidemiológica, la Ciudad de México dentro del país, como la ciudad con mayor número de pacientes con diabetes. Después está el sur de nuestro país, como Mérida, Campeche, Tuxtla, Veracruz. Es por eso que esta estrategia en salud está migrando a enfocarse a los estados más olvidados en cuanto a los determinantes de salud, que por ahí las modificaciones del sistema de salud van a empezar por el sur del país. Pues bueno, realmente esta foto es todavía mucho más real de la cantidad de pacientes que tenemos en la ciudad. 3 de cada 10 adultos en la Ciudad de México tiene niveles de glucosa ya normal. Hay un documento del Consenso Europeo de 2016 en donde dice que los pacientes con niveles anormales de glucosa, estos 3 de cada 10, muy seguramente, si no hacemos un tamizaje más específico del 100 al 126, van a ser diabéticos o van a vivir con diabetes, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje para diagnosticar ahorita en este momento diabetes en sangre? 126 miligramos, ¿sí? Entonces, por abajo de 126 lo dejamos tan normal como vivir con la glucemia alterada. Pero ya hay documentos en donde dicen que aquel paciente que vive entre 100 a 125 y no tenemos ninguna acción en salud, muy seguramente va a terminar siendo paciente que vive con diabetes. Por eso este desencadenante tan trágico, en donde exponencialmente está creciendo el padecimiento. Y pues bueno, derivados de estos pacientes, el 20% tienen un antecedente de sobrepeso o de obesidad. ¿Hoy saben en qué lugar estamos en el mundo en cuanto a obesidad? En el primer ya en los dos etarios, ¿no? En los menores de 18 y en los mayores de adultos. Este es el documento en donde en aquel entonces el doctor Narro Robles convoca a todos los directores en salud del país para hacer la declaratoria de emergencia nacional, ¿no? Esto fue un documento del doctor Alegre Díaz, que hizo un seguimiento a lo largo de 12 años con sujetos mexicanos que vivían con diabetes, y de estos 12 años, pues 1 de cada 3 muertes fueron asociadas directamente a la diabetes, ¿no? De estos documentos salen la declaración de emergencia de aquel entonces. Entonces empiezan a dar los planes de acción en el primero, segundo y tercer nivel para este tratamiento, y ya hablaban de un tratamiento integral o un tratamiento nuclear en donde solo incluían a un médico, a un nutriólogo y a un psicólogo, y obviamente a la enfermera. Hoy vamos a ver en la ciudad qué estamos haciendo más en cuanto a ello. Y el grupo de edad era igual de alarmante, estaban muriendo las personas más jóvenes, entre 36 y 74 años, y específicamente entre 36 y 54 años, las mujeres más jóvenes en edad fértil. Eso impacta directamente para el Producto Interno Bruto de un país, ¿no? ¿Cómo se mide la riqueza de un país? Probablemente quien piense que cuánto dinero tiene, ¿no? O cuánto Producto Interno Bruto produce el capital humano. Pero hay todavía una variable más específica, que son los años saludables que viven sus
sus ciudadanos, ¿vale? Y bueno, esta enfermedad resta entre 8 y 12 años de la esperanza de vida que tenemos en el país, que actualmente ¿de cuánto es? 74 años para los hombres, 76 para las mujeres, ¿vale? Entonces, el simple hecho de tener o estar diagnosticado con vivir con diabetes te resta entre de 8 y 12 años y te puedes ir a más años, ¿no? El reto no es ver cuántos años va a vivir el paciente que vive con diabetes, sino el resto es en qué calidad de años va a vivir sin complicaciones. Pues bueno, las barreras de acceso se vuelven como tal el componente más difícil a vencer, la segmentación de nuestros sistemas de salud y yo creo que la parte más importante es decirlo, el desinterés ligado al paternalismo que se ha jugado en cuanto a la situación de salud en el país, ¿no? Nosotros creemos que incluso la salud es una obligación tutelada por el Estado, pero realmente es tutelada por el individuo, ¿no? La Constitución dice que está obligado el Estado a facilitar, ¿no?, la autogestión en salud. Realmente eso es lo que debemos de entender. No porque en la Constitución esté que te van a dar salud, pues vas a gozar de ella, ¿no?, si a ti no te interesa. Y si aparte de que no te interese, tienes estas barreras de acceso que probablemente no elegiste nacer con esas barreras de acceso, pero tampoco hiciste lo posible por superarlas, pues vas a tener un desenlace de manera fatal en cualquiera de tus situaciones económicas, escolares y de salud. Todos los determinantes que ustedes conocen, cuando el paciente o el individuo no tiene la necesidad de migrar hacia un peldaño más alto, se va siempre hacia abajo. Hay muchas instituciones que, por ejemplo, aquí en el país miden el desarrollo en cuanto a educación, acceso monetario, acceso a salud, y hoy sabemos que un paciente que nace con estas barreras de acceso, el 60% de probabilidades de que su familia se quede ahí o baje un peldaño más existen, ¿no?, sobre todo cuando hay este tipo de desinterés y estas barreras de acceso. Y bueno, vamos a hablar entonces de la multidisciplinariedad. La multidisciplinariedad, iniciamos la charla con, pues cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde. Es como en la casa, si a uno le toca trapear, a uno le toca barrer, a uno le toca lavar el baño, por alguna de las situaciones que no se complete, así tengas al mejor equipo trabajando contigo, pues vas a dañar la otra cadena que seguía en cuanto a la situación. Y aquí la multidisciplinariedad está basado en eso, está basado en la responsabilidad de tu expertise. En la clínica en la que afortunadamente trabajo, pues tenemos un modelo de atención en donde hay más de 21 intervenciones. Y estas 21 intervenciones son especialistas que están conglomerados en un primer nivel de atención y que bien el paciente que vive con diabetes podría tardar hasta 7 meses en que cualquiera de ellos lo viera de manera segmentada en todos nuestros sistemas de salud. Es por eso que les digo que estos sistemas de interdisciplinariedad están basados en los procesos continuos para facilitar el conocimiento de la enfermedad o de las enfermedades para cualquier tipo de paciente y de ahí tengamos decisiones positivas de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que está educado o un paciente que está empoderado, pues difícilmente va a dejar de ser de un medio urbano o de un medio rural, pero lo vamos a preparar para que en esos medios donde se desarrolla tome las mejores decisiones positivas para su autocuidado o su autogestión en salud. De eso se trata estos modelos de atención integral, ¿no? No se trata de tener las mejores moléculas o no se trata de traer al mejor especialista endocrinólogo graduado en Joslin o en Harvard, pues sí, probablemente va a incidir en un porcentaje positivo en cuanto al control de la enfermedad. Pero el día de mañana que ese paciente deje de estar en contacto con ese médico, ¿qué va a pasar? Va a fallar, ¿no? Va a volver a fallar. Y bueno, todo esto son metas conjuntas basadas en la evidencia y sobre todo basadas en cuanto a los empoderamientos. Les voy a mostrar este video que les va a hablar un poquito más en las palabras más coloquiales de los pacientes de qué se tratan estos modelos. Me llamo Jesús Ponce, tengo 69 años,
Soy diabético, acudo a la clínica especializada en diabetes, hago 3 veces a la semana gimnasio. A más de un año de la amputación de su pierna, el Señor Jesús se adapta a su nueva condición asistiendo al programa de nutrición y activación física de una de las 2 clínicas especializadas en diabetes de la Ciudad de México. Cuando me dijeron que me iban a cortar, no sentí nada malo, no sentí nada, al contrario, me puse feliz porque ya ese dolor ya no lo iba a tener. Desde el primer momento que me operaron me sentí muy bien porque el dolor desapareció. La activación física de la clínica consta de ejercicios aeróbicos con baile, que se llevan a cabo hasta 3 veces por semana. Tienen el objetivo de que la glucosa de los pacientes siempre esté en niveles óptimos. El maestro se llama Ángel, pues no se equivocaron sus padres en llamarle Ángel, porque es un ángel. Nos atiende muy bien, nos motiva, o sea, no nos regaña, nos enseña que debemos hacer ejercicio por nuestro bien. Es parte de un tratamiento que se le da seguimiento con todos mis compañeros. Esa parte a veces le cuesta mucho trabajo al paciente entenderla, que no es que si quiere venir, necesita venir para estar bien. Mi ejercicio que hago es adecuado a mi enfermedad. Yo me di cuenta que el ejercicio es una parte fundamental de mi enfermedad. Llevamos a todos los pacientes que inician el tratamiento para diabetes y iniciamos el plan de entrenamiento. Una vez que pasan con su médico tratante, el médico integrista, endocrinólogo o diabetólogo, pasan conmigo para iniciar su plan de entrenamiento. Yo voy dosificando la carga del entrenamiento que van teniendo. Desde que me educaron aquí ya no he sufrido, me siento a gusto, desde que me operaron me siento muy a gusto. Claro, pagué las consecuencias, pero no me interesa porque estoy vivo y aparte puedo hacer todavía muchas cosas. Pues bueno, ¿vieron la importancia de que un paciente se documente en cuanto a su enfermedad? Esa es la parte más importante de una política en salud cuando quiere hacerse de manera integral, cuando quiere hacerse con pacientes de la vida real. Si bien en este momento solo tenemos 2 clínicas en la ciudad y de antemano sabemos que la salud no puede politizarse, creo que una de las experiencias más enriquecedoras que me ha tocado vivir desde este punto de tratar a los pacientes de manera integral, ya que son pacientes que se desenvuelven en un medio real, en un medio lleno de incertidumbre en cuanto a sus funciones económicas, familiares, y a veces no entendemos esa situación en cuanto a saber si el paciente, uno de sus mayores problemas en cuanto a la adherencia de los tratamientos es saber cuánto va a ganar hoy, es saber si su prioridad le va a dar a los pasajes para sus hijos o va a comprar lo de la comida, y aparte de tener que cuidarse él en este tipo de situaciones tan reales, lo vuelve todavía un desafío mayor. Es por eso que este tipo de modelo ha sido considerado uno de los modelos más exitosos por la Fundación Mundial de Diabetes, porque está basado en un primer nivel de atención con pacientes de la vida real. Son pacientes de la vida real que no pagan ningún peso, por supuesto, y que pueden tener acceso a este tipo de pacientes. Y pues bueno, también vale la pena comentar que si les digo que la prevalencia de la enfermedad en la ciudad es el 14.1, obviamente 2 clínicas no van a poder contener a la mayoría de la población, ¿no? Es por eso que hoy estamos migrando a un modelo de capacitación en donde los demás centros de salud, que son modelos de atención integral, puedan tener por lo menos a un equipo que tenga el conocimiento para poder realizar este tipo de intervenciones. Pues bueno, son mis compañeros en donde cada uno de ellos realiza su función importante y algo muy olvidado en cuanto a la salud de los pacientes de manera integral, la psicología. Los pacientes que viven con diabetes y que no tienen un control, el 82% tienen algún tipo de situación psicológica o psiquiátrica que les está teniendo mucho más estrés y que no les permite avanzar a ningún tipo de adherencia farmacológica. Bueno, ¿qué se está haciendo en el mundo, no? Porque vale la pena comentarles que ya este proyecto de 5 años
habla acerca de la autogestión, habla en cuanto a prevenir, retrasar las complicaciones, mantener la calidad de vida, dar el seguimiento regular en cuanto al empoderamiento y en el autocuidado. Y pues bueno, esto que nosotros hacíamos desde hace 5 años se acaba de presentar como un consenso internacional el año pasado en Edimburgo, donde la ADA, la Asociación Americana de Diabetes y la Europea, concretan estos modelos de atención como base del tratamiento para los pacientes que viven con diabetes y que no están presentando este tipo de complicaciones y que a la larga van a tener un costo-efectividad mucho mayor que el estar desarrollando muchas más moléculas para contener la glucosa. Pues bueno, esta es la imagen traducida. Quien lo quiera consultar ya se encuentra de manera libre en la red, es el consenso de Edimburgo, se le conoce, y las metas de autocuidado como un paciente al centro, en donde lo importante con ustedes comentar es, ya están llevando salud pública, ¿no? Es hablar de los determinantes de salud e individualizar el tratamiento, porque les decía, aunque tengamos a 20 pacientes que tengan esta enfermedad de tipo 2 y que incluso escolarmente tengan el mismo grado, que ganen el mismo dinero, que viajen las mismas distancias, que hagan las mismas cosas, individualmente tienen un modo distinto de ver la enfermedad. Y lo que tratamos de hacer en este tipo de enfermedades es empoderarlos en cuanto al autocuidado, basados en el autoconocimiento de la enfermedad. Y son variables muy específicas que ahorita les voy a presentar. El objetivo del programa es ser el equipo interdisciplinario más capaz en el autoempoderamiento del paciente que vive con diabetes. El autoempoderamiento le sonará un poquito a los que tienen relación con redes, con marketing, con coaching. El empoderamiento es el autoconocimiento, es el empowerment que se habla en cuanto de la salud. Tú sabes que la decisión que vas a tomar puede ser no la más correcta y te puede asumir riesgos en cuanto a hipoglicemias, hiperglicemias, amputaciones, pero el hecho solamente de saberlo va a disminuir la incertidumbre en el paciente que no sabe nada, ¿no? El paciente que no sabe nada, pues podemos tener un ejemplo claro, por ejemplo, los que tienen pie diabético, que al no tener este conocimiento tan básico de la neuropatía diabética, hacen caso a los remedios caseros de las comadres, ¿no? Es que meta los pies en agua hirviendo con sal. El hecho de saber que su enfermedad y el descontrol los puede llevar a no tener una sensación normal y tener una sensibilidad alterada en cuanto a calor, temperatura y dolor, pues los puede llevar a un riesgo potencial de quemarse, ¿no? Y en cambio un paciente autoempoderado pues puede tener el mismo mal consejo de la comadre y él sabe que tiene una disminución en cuanto a la sensibilidad, temperatura, calor y dolor, y simplemente el hacer eso lo puede condicionar a tener unas lesiones en el pie que pueden ser incluso mortales. ¿Sale? Esa es la palabra del empoderamiento, ese es el autocuidado del paciente, que el conocimiento le dé tomar decisiones positivas aún estando en el medio que esté, porque el paciente que le hizo caso a la comadre pues no le va a quitar el título de comadre, ¿verdad? Porque va a seguir viviendo con ella o va a seguir viéndola como parte de su familia. Pero el paciente que tiene el conocimiento va a decir, oye, no lo puedo hacer porque tengo el riesgo de quemarme los pies, porque no tengo la misma sensación y la misma sensibilidad que tú. Y pues bueno, lo que decía el consenso de Edimburgo, nosotros lo proponíamos basado en un modelo del Instituto Dasman, de la clínica Steno de Dinamarca y de la clínica de Joslin, en donde ellos hablaban de una atención integrada e individualizada y que nosotros como mexicanos, directamente de la capital, sumábamos todavía mucho más intervenciones como educadores en diabetes, podólogos, una cocina para enseñarle a cocinar al paciente lo que la nutrióloga y el médico le está diciendo, porque generalmente cuando ustedes salen a la consulta por primera vez, le dicen a sus pacientes, pues coma frutas y verduras, ¿no? Coma sanamente. No, pues ese es un mensaje que queda muy corto, porque yo no sé si el paciente tiene para comer frutas y verduras. No sé si él entiende lo que es comer sanamente, no necesariamente migrarte a una dieta mediterránea, donde cuando nosotros migramos a todas esas dietas, pues hablan de carne magra, hablan de salmón, hablan de aceites omegas 3, hablan de semillas costosas. ¿Y ustedes creen que un paciente como el que hizo el video o entrevistado en el video va a tener la accesibilidad de comer salmón? No, ¿verdad? Pero sabemos que es igual de nutriente comprar una lata de sardinas.
Pero si nosotros no se lo decimos, o no nosotros directamente o los médicos, porque esto es un equipo y esto es un modelo de atención que quita la mala información que incluso como médicos nosotros podamos dar y le migra la responsabilidad al otro experto en salud, que sería el nutriólogo o la nutrióloga y el educador en la diabetes. Él tendría que manejar la información incluso mayor que nosotros en cuanto a los equivalentes de qué es comer 80 gramos de salmón y comer 60 gramos de sardina, tienen un mismo componente en cuanto a la nutrición. Es por eso que es un equipo interdisciplinario y que está basado en un primer nivel de atención. ¿Sale? Y por supuesto tenemos una cámara hiperbárica. Orgullosamente yo estuve aquí a cargo de la cámara hiperbárica de la parte clínica hace 10 años. Y pues bueno, esta educación en el paciente está basada en el empoderamiento de todos. Yo cuando llegué ahí pues, no era educador en diabetes. Cuando llegué ahí pues sabía de cámara hiperbárica, sabía de pies diabéticos, sabía de jefaturas de enseñanza. Pero no sabía lo difícil que era trabajar con un grupo de personas que tenían una formación tan diversa y que aparte estaban formadas en las escuelas donde se formaron. Estamos hablando que el endocrinólogo pediatra viene de un instituto. ¿Cómo es el comportamiento de los médicos dentro de un instituto? ¿Saben las obligaciones de un instituto nacional? Aparte de dar la consulta, tiene que hacer investigación. Y aparte que tiene que ser punta de lanza en cuanto a las guías internacionales para la atención de ciertas enfermedades. Ahora, ¿cómo se comportaría una jefatura de trabajo social en un primer nivel de atención? Imagínense todo ese tipo de pacientes, de profesionales trabajando juntos en un primer nivel de atención. Por los primeros 2 años fueron muy difíciles, incluso para ponernos de acuerdo entre nosotros, incluso para comunicarnos, ¿no? Nosotros dentro de la formación en salud estamos acostumbrados a que los subespecialistas, pues ni siquiera tú como estudiante puedes llevar la interconsulta, ¿no? Tiene que ir el R de mayor grado para que te reciba la interconsulta y le presentes al paciente. Entonces es un empoderamiento en todos los sentidos. ¿Cómo le dices tú a las autoridades que están a nivel local que necesitamos ciertos o cuales permisos para salir, para actualizarnos? Porque ellos no entienden que en un primer nivel de atención se hace eso. En un primer nivel de atención no tendría legalmente, aunque sí debiese, por qué existir investigación. Porque el primer nivel de atención está para recibir al paciente de manera de destajo, ¿no? Y hoy sabemos que no, que hoy sabemos que los modelos de atención integral exitosos en un primer nivel de atención necesitan de investigación, necesitan de comunicación, necesitan de actualización e incluso de empoderamiento del mismo equipo de salud. No entendíamos que nosotros para tener una mejor comunicación con el paciente primero teníamos que graduarnos como educadores en la diabetes. Independientemente que fueras el diabetólogo egresado de un instituto y que para ser diabetólogo te tardaste 16 años, ¿no? O que para ser endocrinólogo pediatra te tardaste 12 años, o que para ser ginecobstetra especialista en diabetes gestacional te tardaste 12 años. Esa es la parte de la segmentación de los sistemas de salud que tampoco hemos entendido bien. Y entonces imagínense a un oftalmólogo y a un ortopedista que aparte de ser especialistas y subespecialistas necesitan horas de quirófano para trabajar, ¿no? El ortopedista, ¿dónde hace su mayor jornada laboral? En el quirófano. Entonces, el educar a un especialista que su actividad dentro de un primer nivel de atención es fundamental, también nos costó el estar rotando por ahí muchos especialistas que estaban acostumbrados a cómo los formaron. Aquel para ser un ortopedista muy exitoso, pues tenía que amputar o tenía que estar metiendo tornillos. Y hoy sabemos que nuestro programa de pie diabético es uno de los más exitosos porque pues, el ortopedista no amputa, porque su objetivo es no amputar. Su objetivo es darle pelea a ese pie diabético en un primer nivel de atención. ¿Vale? Pues bueno, esto es algo muy estructurado en cuanto para decirles que tenemos pacientes desde los 18 meses hasta los 23 años de edad solamente en la diabetes tipo 1 y tenemos pacientes desde los 8 años en la diabetes tipo 2, fíjense lo grave de esta situación, hasta los 96 años con diabetes tipo 2. 8 años, estamos hablando de pacientes menores de 18 años que ya desarrollaron diabetes tipo 2. Y anteriormente la clasificación que nos decía,
que la diabetes 1 era exclusivamente de los menores de 18 años. Hoy sabemos que no. Este es un programa de atención que está basado en las visitas de manera semanal durante 6 meses y en cada una de ellas se va haciendo un seguimiento desde las diferentes áreas de manera individual con la finalidad de que el paciente salga mucho más educado en su enfermedad. ¿Sale? Pues bueno, vamos a hablar de este tipo de atenciones. Les voy a dejar la plática. Esto es importante porque las normas oficiales mexicanas están migrando también a este tipo de situaciones en donde uno debe de evaluar el control metabólico. Por supuesto, no va a dejar de ser la piedra angular de esta enfermedad, pero un control metabólico de manera integrada. O sea, el nutriólogo tiene que tener estas estrategias vinculadas a que lo que él le enseñe va a sumar de manera positiva, incluso más fuerte que el medicamento, ¿no? El ejercicio tiene que sumar todavía mucho más fuerte que las unidades de insulina que le vaya a mandar el especialista, ¿no? El educador en la diabetes que le está enseñando al paciente a leer etiquetas, porque es algo que no sabíamos que teníamos que hacer con los pacientes, que el paciente elija no solamente comprar el más barato, sino el que le ofrezca una información nutrimental más clara de lo que está comiendo y que aparte eso le sume para que él tenga un control. Igual de importante que el sumarle otras 5 o otras 6 unidades de insulina, ¿no? Pues bueno, esta complicación que suma el mismo costo o los mismos costos en cuanto a las enfermedades que ustedes conocen como enfermedad de Hodgkin, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Fíjense todo lo que suma el pie diabético en cuanto a costos y mortalidad con estas enfermedades que tienen un mejor marketing y por eso desgraciadamente nosotros sabemos que impactan más en la economía. Y no es, le digo, no es ningún color ni incluso ser un poquito machista o misógino, no. O sea, nosotros tenemos días internacionales para el cáncer de mujer, ¿no? Tenemos días internacionales para el cáncer de hombre. No tenemos un día internacional para el día del pie diabético. Aunque los costos asociados a la mala atención y a la amputación de pacientes, mujeres y hombres jóvenes, tengan unos costos más elevados que el mismo cáncer de pulmón, o que el mismo cáncer colorectal, o que el mismo cáncer de pecho, perdón, cáncer de mama, ¿sí? Y el cáncer de próstata, e incluso la leucemia. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde las políticas en salud, hay enfermedades que son mucho más costosas que las que nosotros conocemos por medio del marketing que nos hacen los sistemas de salud. Pues bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros para tratar de mitigar la principal causa de amputación en nuestro país no traumática? Pues es otra vez hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno del pie dentro de sus distintas modalidades para que todos, dentro de un equipo multidisciplinario, tengan este tipo de atención integral y darle pelea a esta enfermedad que es una complicación de las mortales. ¿Cuáles son las 4 complicaciones mortales dentro de la diabetes? La primera, la neuropatía diabética es la primera que se presenta y esa neuropatía diabética se puede presentar en conjunto con enfermedades bucales, enfermedades bucodentales que tenemos también bien olvidadas para este tipo de pacientes crónico-degenerativos, que el principal factor de la inflamación crónica se alcanza a ver en las encías incluso de manera clínica, ¿sí? Entonces, neuropatía y enfermedades por inflamación son las primeras que se presentan. Después, la nefropatía diabética. Después, la retinopatía diabética y la amputación derivada de un pie diabético por neuropatía diabética. Esas son las cuatro que se presentan de manera continua y que son las que se consideran mortales en cuanto al paciente que vive con diabetes, secundarias a su descontrol o a su no buen control, ¿no? Entonces, este es el flujograma de atención en un primer nivel que está basado en un diagnóstico conjunto con especialistas de segundo y tercer nivel, que son los diabetólogos, que son los ortopedistas y por supuesto un personaje que se está formando en Latinoamérica, que es el podólogo. Lo importante de tener un podólogo al servicio de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, incluso los libros de clínica viejitos, yo me acuerdo del Suros, me gustaba mucho el Suros, que es francés, decía que la muerte del diabético entraba por los pies, ¿no? Es por eso, porque nadie le revisa los pies al paciente. Hoy, dentro de las acciones básicas para el paciente que vive con diabetes,
o dentro de la calidad de la atención en diabetes, tenemos que estar buscando intencionadamente microalbuminuria, ¿qué más? Neuropatía diabética y el clasificar o el estadificar pacientes que tengan riesgo para tener retinopatía diabética y para tener pie diabético. Esas son las acciones de calidad que ustedes deben de instaurar en su consulta, incluso ya como estudiantes. Y pues bueno, algo también meritorio, el hecho de compartir que el sistema Sun-Elian está desplazando a lo que ustedes conocen como la clasificación de Wagner o la clasificación de Texas. Este es un sistema de predicción y clasificación del pie diabético que se utiliza ya de manera mundial y que está avalado por la Federación Internacional de Diabetes. Lo utilizan en Chile, lo utilizan en Argentina, lo utilizan en Colombia, pero pues por supuesto en el país no le hemos dado el valor que le merece. Y es desarrollado por un cirujano en Veracruz, que ya tiene 15 años que se utiliza a nivel mundial. Pero nuestras normas oficiales mexicanas y nuestras guías de la práctica clínica siguen avanzando con lo que no han revisado desde hace 8 años, que son las clasificaciones de pie diabético. Y por eso, este mal entendimiento del tratamiento, porque cuando a un cirujano vascular o a un ortopedista o incluso al cirujano general le dices, es que te vengo a presentar un Wagner 4 o un Texas 3, él evidentemente piensa en lo primero que es amputación. ¿Vale? Es por eso que es mejor esta clasificación. Yo llegué con mucho miedo, llegué empanicada, diciéndole, bueno, pues ya cuántos meses de vida me quedan, ¿no? El reto para nosotros como un equipo transdisciplinario es que el paciente sepa que vivir con esta enfermedad no es una sentencia de muerte. Yo pesaba 132 kilos, me diagnosticaron diabetes mellitus o diabetes tipo 2. El doctor Canela inmediatamente me explicó detenidamente de qué se trataba y me canalizó a los diferentes servicios que da la clínica. La primera consulta es con el médico internista o con el integrista o con el diabetólogo y él va priorizando sus atenciones que deben ir paralelas a la educación. Es decir, al mismo tiempo pasa con la nutrióloga y pasa con la educadora en la diabetes. Desconocía varias cosas para mi salud, para llevar mi alimentación y todo. Y a partir de ahí, pues ya he ido modificando mis hábitos de alimentación. Las áreas con las que cuenta la clínica va desde un área de admisión, el archivo, la farmacia, la consulta general, medicina integrada, valoración por medicina interna, por diabetología, nutrición, educación en la diabetes, medicina del deporte, gimnasio, oftalmología, gastronomía, medicina hiperbárica y ortopedia. En esta clínica tenemos 3 módulos de salud bucal, odontólogos especializados en atender a los pacientes de 0 a N cantidad de años que viven con diabetes. Cuando él se atiende en modelos estructurados como estos, podemos o quitar alguno de los medicamentos o reducir la cantidad del uso de ellos. Porque entonces el otro porcentaje de control de la enfermedad me lo va a dar el estilo de vida positivo. Tuve un cambio muy bonito, muy radical y he estado llevando bien mi dieta, mi control y me siento muy contenta y muy feliz. Vivir con diabetes no es un tabú, ni es algo que te vas a morir o él no puedo o él no existe. Simplemente quiérete, ámate y cuídate. Estamos ubicados en la delegación Miguel Hidalgo, a un costado del Hospital Rubén Leñero, que es el Plan de San Luis sin número, Colonia Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Y pues bueno, ya hablando en términos más médicos, es importante resaltar el control que tiene este tipo de resultados, ya que ustedes saben, hoy las mayores guías del mundo hablan de hemoglobina glucosilada, nosotros ya no lo hacemos, hablamos de tiempo en rango, hablamos de variabilidad glicémica y hablamos de complicaciones. Aunque para estar haciendo este tipo de reportes
tenemos que migrar a hemoglobina glucosilada. Estos son los pacientes que llegan más descontrolados, de 10.32, como después de estar con nosotros pueden llegar hasta 8.66, de 10.09 pueden llegar hasta 8.15 y de 9.57 a 7.26. Los documentos internacionales hablan que un modelo de atención o un fármaco es exitoso cuando demuestra bajar por lo menos 0.3% de hemoglobina glucosilada. 0.3, o sea, ni siquiera te piden 1. Nosotros estamos disminuyendo alrededor de 2.7 en cuanto a porcentaje de hemoglobina glucosilada, ¿no? Esto es un trabajo conjunto con el doctor Rubén Silva, que también ha venido a presentar aquí. Es la parte más científica de los programas y gracias a ello pues ya se abrieron las puertas para el equipo de trabajo en este tipo de congresos donde las autoridades científicas de diabetes emiten opiniones de manera anual. Desde el año pasado, desde el 2017, hemos mandado trabajos a la ADA, en donde documentamos cómo este tipo de modelos estructurados pueden tener estos desenlaces muy positivos. Entonces, este primer trabajo habla de cómo un paciente que no sabe nada de su educación en cuanto a diabetes o no sabe nada de su enfermedad, el no saber nada no condiciona que el paciente tenga o no tenga algún grado académico. Escuchen lo que les digo, que es algo también importante. Aunque sí va de la mano el no tener algún grado académico o el no saber leer para poder desarrollar este tipo de modelos. Se vuelve todavía un reto más complicado. Y déjenme decirles que el porcentaje más alto de esa variable en nuestros pacientes pues son pacientes que no terminaron la primaria, ¿no? O que no terminaron la secundaria. Entonces todavía el reto fue mayor. Estos documentos hablan de cómo un paciente que tiene mayor conocimiento de su enfermedad tiene mayor probabilidad de no morir de un desenlace fatal, de no morir de hipoglicemia, de no morir de insuficiencia renal, de no quedar disminuido de la visión por la retinopatía diabética o no tener una amputación. Y esto lo pueden ya consultar en la página de la ADA o googlearlo por ahí, ya aparecen de manera científica. Y estos son los resultados que se tuvieron al principio con los pacientes, que nuestros pacientes con un score mucho más alto de desconocimiento, nos fue mucho más difícil meterlos en un control metabólico, pero disminuyeron sus cifras de hemoglobina glucosilada. Llegaban con 14 y se iban con 11. Que digo, eso no es un porcentaje de éxito claro para no morir de una complicación, pero bajar a un paciente de 14.6 de hemoglobina glucosilada a menos de 12 también es un reto muy grande. A él se le volvió a empoderar y otro tipo de tratamientos muchos específicos como para saber por qué no estaba adhiriéndose al tratamiento, por qué no teníamos esa tasa de éxito, ¿no? Entonces, estos modelos de atención ya empezaron a dar resultados de manera científica, en donde, bueno, este es el otro trabajo que presentamos en Orlando el año pasado, donde cómo disminuía la hemoglobina glucosilada en un porcentaje de 9.3 hasta 6.7 después de haber pasado por un modelo estructurado de autoconocimiento y empoderamiento en pacientes que viven con diabetes, y cómo las unidades de insulina podían disminuirse en un promedio de 37 a 23. Y bueno, la conclusión fue que sí, es importante o puede considerarse no del todo importante los fármacos, pero cuando nosotros hacemos o promovemos el autocuidado, es mucho más importante estos modelos de atención multidisciplinaria que incluso tener a la mano la mejor insulina en este momento análoga que te dura una semana, ¿no? Eso no podría tener una tasa de éxito por ella de manera individual. Obviamente, si tenemos esos análogos de insulina más un programa estructurado, pues el éxito va a ser mucho mayor. Pues bueno, y el otro documento que fue aceptado ya habla de la calidad de vida. Esta calidad de vida mide los días de no vivir con hipoglicemia, los días de dolor neuropático, los días de las actividades que realizas sin algún tipo de riesgo y los días que realizas ejercicio. Como los pacientes que estaban antes de recibir toda esta información tenían un promedio del 63, el mayor aceptado es 80 y nuestros pacientes se fueron con 88. Bueno, ya de manera de conclusión, pues es necesario establecer acciones interdisciplinarias. No tener clínicas como esta en cada alcaldía sería fabuloso, pero lo mejor es el compartir este tipo de metodología con el médico general, con la nutrióloga, con la enfermera, con el dentista,
que aún dentro de su campo de acción en el primer nivel de atención sepan que la mayor forma de tener éxito es la educación del paciente, es darle a conocer específicamente qué es la enfermedad, qué le puede pasar y qué hacer para que no le pasen las complicaciones. Y pues bueno, eso es todo. Pues muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta. Pues bueno, dígame, doctor. Bueno, pero antes quería dar oportunidad de hacer un anuncio. Soy profesor de histología humana, doctor, entonces Sí, claro. un comentario y una pregunta. Para usted la pregunta. Sí, Bueno, resulta muy interesante el proyecto y ya había yo escuchado de él. El centro de salud lo tenemos aquí enfrente, los que se han dado cuenta ahorita en las fotos nos lo pasaron, ¿verdad? No sé qué porcentaje de pacientes ustedes pueden captar entre los dos centros, entre los dos. menos del 2%. Menos del 2%, porque tenemos, usted lo mencionaba, 4.1% de diabéticos en la población. De la capital, nada más. Tal, nada Sí. más, más los que fluctúan. Sí. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto? Y la otra es, pues en cuanto a los resultados de los ejemplos que nos plantea, de acuerdo al número de pacientes que manejan, obviamente este es un proyecto grande de investigación, pues se necesita más números, ¿no? Porque la hemoglobina glicosilada, pues menos de 7 sería lo ideal para estar bien controlado, ¿verdad? De 7 a 8, pues es un pobre control. Y pues arriba de esto, para nada, ya no están controladas. Okay. Y veíamos que en algunos estudios sí los bajan si llegaban con 14 a 11 y aún siguen en ese descontrol. Claro. ¿No? Ahí no sé qué está pasando porque a pesar de que es un manejo integral, ¿no? Y que yo considero que es a donde, aquí va mi comentario aprovechando y ahorita si me puede contestar, doctor, alguno de los datos, si es que mi comentario es que hemos dejado los médicos y las instituciones de salud el lado humano en la atención a nuestros pacientes. Y aquí nos está reflejando esa importante función que no debemos de perder, de atender de manera integral al paciente. No se trata de recetarle y de saber números, somatometría y con esto ya le voy a indicar un medicamento. Se trata de atender el lado del saber ser y convivir y educarlos, como todo el proceso que nos menciona aquí de empoderamiento, desde darle el conocimiento y las herramientas para que tenga la capacidad y las habilidades del autocuidado una vez que se le ha empoderado, ¿no?, al paciente. Entonces eso me parece fabuloso que todos los que estamos y los que están en formación, y digo estamos porque a mí me toca también promover esto de la prevención y promoción de salud, pues con ustedes que están en formación como alumnos, que no dejemos el lado humano. No hay que curar enfermedades, hay que prevenir. Y eso es lo malo que tenemos y que nos está rebasando en la actualidad a nivel mundial. Queremos ser especialistas y está muy bien, pero estamos dejando la prevención. Y debemos de poner atención. Deberían de pagarnos a los médicos por mantener la salud de los pacientes y no por curarlos de las enfermedades. Para no extenderme, ese es mi comentario, por lo tanto, lo felicito, doctor, excelente información que divulgar y ojalá la pudiera presentar en el auditorio de la escuela a todos. Gracias. Voy a contestarle de manera cronológica las preguntas, doctor. El impacto evidentemente es positivo. Estamos atendiendo aproximadamente de manera individual a 12,000 pacientes al año, de manera conjunta a más de 118,000. Y pues bueno, 2 clínicas efectivamente no alcanzan. Estar atendiendo solamente al 2% de la población no asegurada se considera un impacto limitado, pero se considera exitoso dentro de un sistema de salud que maneja políticas de manera de gratuidad. Y estábamos hablando de lo que se sigue llamando el Seguro Popular, por ley así se sigue llamando. Pues bueno, nosotros no atendemos a derechohabientes. Dentro de las políticas en salud de manera internacional se consideran exitosos los modelos siempre y cuando se enfoquen para los que están hechos. Se vuelven todavía mucho más exitosos cuando pueden ser replicables, ¿no? En este caso, pues está viniendo a visitarnos el IMSS, está viniendo a visitarnos el ISSSTE, está viniendo a visitarnos Pemex. Quien conocerá la clínica de Caipadi, que nacimos al mismo tiempo. Caipadi es la clínica del Subirán, que evidentemente tiene una metodología muy similar, pero sus pacientes no son pacientes de la vida real.
el paciente para entrar ahí debe de pagar aproximadamente o tener la capacidad de pagar 12,000 pesos por todas las atenciones. Entonces se vuelve un sesgo más importante la accesibilidad monetaria, ¿no? Obviamente, pues tener un instituto de diabetes igual no impactaría. ¿Por qué no impactaría? Porque los números son desencadenados, ¿no? Tendríamos que tener un sistema de salud específicamente para pura diabetes, ¿no? Ni siquiera nuestras camas sensibles de todo el sistema de salud de la Ciudad de México nos daría pie o nos daría cabida para poder internar a todos los pacientes controlados, ¿no? No habría. Entonces, contestando su pregunta, no habría una política en este momento que impacte, como se piensa, por ahí del 40%, que pueda contener esta enfermedad. Por eso es la emergencia de manera mundial. La otra, en cuanto a las publicaciones, son publicaciones que se han ido fortaleciendo, que pareciera una N pequeña, pero son Ns de 250 pacientes, ¿no? 250 pacientes, entonces estadísticamente tienen un peso muy importante, por ello que se han ya documentado en este tipo de revistas de impacto. Y la otra cosa más importante, por supuesto, es la humanización de la salud nos va a dar buenos resultados de manera continua, ¿no? Gracias. Sí. Doctor, ¿qué necesito o qué tengo que hacer para ser un educador en diabetes? Bueno, hoy en nuestro país solamente existen diplomados, y son diplomados que se financian de manera personal. Justo hace 15 días tuve un encuentro con los líderes en la Cuarta Transformación en Salud, directamente el Senaprese. Nos mandó a llamar a los que revisamos los programas de educación. Paradójicamente, la Superior de Medicina nunca me ha invitado, pero bueno, soy revisor de los programas de Medicina Familiar de la UNAM, de la Anáhuac. Les digo, el reconocimiento a veces es fuera de casa, ¿no? Fue la Federación Mexicana de Diabetes, fue la Fundación Carlos Slim, fue FunSalud, y es un pendiente en el que vamos a ofertar el educador en salud de manera gratuita para los que quieran serlo. El perfil va específicamente para médicos, para nutriólogos, para enfermeras, para odontólogos y para licenciados de algún tipo de salud. Estamos hablando de activadores deportivos, licenciatura, podólogos, licenciatura, porque después de ahí tendríamos que individualizar a este tipo de formaciones y se llamarían facilitadores, ¿no? No serían educadores, pero serían facilitadores. Probablemente algún voluntario. Hoy las asociaciones civiles sin fines de lucro están dando buenos resultados, porque las asociaciones civiles, ¿quién las forman? Los mismos pacientes, ¿no? Entonces, si un paciente tiene un modelo exitoso de cómo controlar su glucosa y le facilita a otro paciente esos tips, pues vamos a ir haciendo esas capacitaciones de manera persona a persona, ¿no? La otra situación que no le contesté, doctor. El 7 ya no es una medida de eficacia para la hemoglobina glucosilada. Olvídense de ello. Les voy a poner el ejemplo más claro. Tengo un paciente de 50 años, los dos, que tienen los dos 5 años de vivir con diabetes. Uno usa insulinas y el otro no usa insulinas. Los dos tienen una hemoglobina glucosilada de 7. ¿Eso qué me asegura? Nada. A lo mejor el paciente que vive con diabetes y que no usa insulinas, la mayoría del tiempo anda entre 400 y 800. Tiene 7. Y el otro paciente me hace hipoglicemias, que son más mortales que las hiperglicemias. Hoy la hemoglobina glucosilada no me asegura nada. Por eso son tasas de éxito con arriba de 14, porque lo que estoy haciendo es individualizar el tratamiento del paciente que vive con diabetes, ¿no? Entonces hoy lo que les digo es que hacemos normas oficiales mexicanas y guías de la práctica clínica para un primer mundo sin saber que todavía vivimos en un tercero, ¿vale? Hoy lo que van a migrar ustedes en los documentos de diabetes se va a llamar tiempo en rango y variabilidad glicémica. Es de las 24 horas que tú vives, cuántas estás con hipoglicemia, con tendencia a la hipoglicemia, y cuántas estás con hiperglicemia o tendencia a la hiperglicemia. Porque este mismo paciente que tiene 7 de glucosilada me puede amenazar con 40. Y después de comer se puede ir hasta 700. Esto es igual de mortal que el tener 14 de glucosilada. ¿Sale? Eso se llaman escaladas glucémicas. Y nosotros ya lo reportamos. Se llama tiempo en rango. ¿Sale? ¿Solo mide la glucemia en tiempo en rango? No, las glucemias en tiempo en rango se hacen a través del monitoreo. Ah, por eso. Solo Sí, y se puede sacar con un Excel tan fácil. Y que ahora las tecnologías en diabetes están haciendo eso.
¿no? Por eso todos los software que hoy tienes en cuanto a glucómetros te dan la opción de estar metiendo tus monitoreos por día, por semana y por mes. ¿Y qué es lo que hacen? Sacarte un tiempo en rango. ¿Sí? Y de ahí el médico tendrá que sacar información valiosa para hacer ajuste de dosis, para hacer el nutriólogo para hacer ajuste de carga de carbohidratos, el educador en diabetes para decirle a qué hora ponerse la insulina o a qué hora tomarse el medicamento, ¿no? Bueno, es que partiendo de eso hay análisis que se han introducido en los últimos años que son mapeos glucémicos durante cierto tiempo y de ahí se puede partir. Por supuesto, hoy ya es una realidad. Se llama medición de la glucosa intersticial. En el mundo hay 4. En México acaba de llegar uno que se llama Freestyle. ¿Qué es lo que hace? Que durante 15 días el paciente se pone un parchecito. Durante 15 días, las 24 horas me está dando reportes de la glucosa. Pero es glucosa intersticial, diferente de la capilar. Digo, no hemos avanzado a la capilar, pero es información muy valiosa, ¿no? Porque entonces a lo largo del día yo sé cuáles son las horas de más riesgo para que mi paciente se vaya abajo de 40 o se vaya arriba de 400, o a qué hora decirle hacer ejercicio, o a qué hora decirle a qué hora tomar su colación. Y el paciente que tiene esa información y la entiende, junto con su médico y con su equipo la analiza, se vuelve todavía un paciente más controlado, ¿no? Sí, esos documentos ya existen. Son 4 monitores de glucosa intersticial a lo largo del mundo. En México tenemos nada más uno. Y el que tenemos se llama Freestyle. Y ahora ya está vinculado a la app del teléfono inteligente. Acuérdense que el teléfono es inteligente siempre y cuando quien lo use lo sea, ¿no? Porque si no, pues traes el teléfono más costoso. Yo conozco a médicos que traen su Apple Watch y lo utilizan para leer el Messenger, ¿no? Pero en cambio conozco endocrinólogos pediatras que traen un teléfono muy decente y que les llega toda la big data de sus pacientes, que ya tienen este tipo de tecnologías y que le dicen, a ver, pues ¿qué cree que ayer me sentí mal? Pum, vamos a ver tu monitoreo de 24 horas, que ya se hizo de manera automática. Eso no le quita la importancia a un paciente de la vida real que haga el esfuerzo de monitorearse entre 7 y 14 veces a la semana y que tú en el consultorio que llegue con su documento escrito todavía en su cuadernito y que te diga, doctor, me tomé la glucosa a las 6 de la mañana y tuve 100 y me la tomé a las 8 de la noche y tuve 300 y te va sumando datos, Cuando te va sumando datos, tú como médico debes de aprovecharlo, ¿no? Porque el paciente está haciendo un esfuerzo por darte información puntual que tú le pediste. Pero ¿qué hacemos cuando te dicen, llegué como monitoreo? Sí. Desaprovechas la parte más valiosa que te va a dar también una tasa de éxito asegurada. ¿Vale? Bueno, podríamos estar hablando mucho más de esto. Pues bueno, gracias.